Un saludo afectuoso desde Chile. Me han invitado amablemente a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la transición cultural vinculada a la disrupción tecnológica y las demandas que estos cambios provocan a la educación y por lo tanto la necesidad de prefigurar nuevos paradigmas educativos. Permítanme hacer la precaución que, dada la complejidad y amplitud de estos temas, probablemente en algunos puntos solamente compartiré con ustedes a título de inventario algunos antecedentes para que sean considerados y que ustedes podrán profundizar con lecturas que puedo compartir a través de la organización del evento, de artículos, capítulos de libros y libros que tenemos publicados relacionados con estos temas. Por lo tanto, me detendré en algunos y en otros los analizaré muy rápidamente para que queden disponibles para ustedes. La idea fuerza de esta reflexión es que estamos en un tiempo de crisis. Hay que dar cuenta de esa crisis. Y solo una disposición crítica desde nuestro pensamiento y nuestra disposición social y cultural abrirá posibilidades para que tengamos nuevas perspectivas y evitemos que el futuro sea más incierto de lo que nos propone actualmente la vida. Ahí Kurnitsky nos enseña esta idea, que la tengo como una idea matriz en un libro que estoy escribiendo y que pondré a disposición de ustedes respecto de estas temáticas. He dividido la conferencia en tres tópicos: el contexto de disrupción tecnológica y la inteligencia artificial como una tecnología predominante, algunos modelos de referencia que hemos desarrollado para dar respuestas desde distintos niveles de análisis a los desafíos planteados ante estos cambios culturales y referencia a algunos teóricos que ustedes podrían considerar como prefiguraciones de nuevos paradigmas educativos para el futuro. No tenemos todavía verdades absolutas, pero tenemos que escudriñar hacia nuevas categorías de pensamiento respecto de la educación del futuro. En relación a la disrupción tecnológica y la inteligencia artificial, lo primero que quisiera enfatizar es que hay una percepción incompleta de un estado de crisis en que nos encontramos. Y hay dos formas de enfrentar las crisis: como una situación que crea incertidumbre sin dudas, o como una oportunidad, como una ventana de oportunidades que se abre desde hoy hacia el futuro. Y frente a eso, la disrupción tecnológica implica un cambio profundo en la cultura humana, en la cultura en este caso a dimensión de escala global. ¿Y cuándo cambia la cultura? Cuando se modifica la forma de ser inteligentes del ser humano. Y cuando cambia la cultura, la sociedad se modifica, cambian las relaciones entre los hombres, entre las organizaciones. Y además, cuando los cambios son bruscos, sin duda que se instala una cierta incertidumbre que se profundiza. La vida es una incertidumbre, solamente tenemos la certeza del presente, pero aumentan los niveles de incertidumbre y se insegurizan las relaciones. Y hay incomprensión respecto de las nuevas formas de enfrentar los problemas humanos y de cómo usar la inteligencia. Y al no tener claridad sobre las modificaciones que estos cambios están provocando y sus consecuencias, aumenta esta crisis. Por lo tanto, necesitábamos tener niveles profundos de conciencia respecto de la misma. Los cambios que estamos experimentando venían antes de la pandemia. Lo que sucede es que durante la pandemia se profundizaron. El mejor ejemplo es las tecnologías en la medicina, las tecnologías en el comercio, las tecnologías en la educación. Estos son cambios que venían desde hace unas décadas, pero que se profundiza el proceso brusco y rápido y está modificando el futuro cercano. Eh, Va a haber en las próximas 2 décadas, y ya esto está comenzando, ustedes se han dado cuenta, una modificación drástica en la forma de vida del ser humano. Son nuevas formas de comportamiento social y de trabajo. Son síntomas potentes que requieren rápidas adaptaciones. Buenos ejemplos son el mercado digital y la telemedicina, que han
tenido una capacidad rápida de adaptación a estos cambios. El tema es hasta dónde la educación ha sido capaz de ir a la velocidad de estos cambios. Si miramos la crisis desde una perspectiva positiva, la podemos identificar como una transición cultural. Desde la modernidad, que nos hereda grandes macroconsecuencias, la fragmentación social, el descalabro ecológico, el extractivismo, el calentamiento global, la diferenciación social, la falta de inclusión, por nombrar algunas, y que nos demandan nuevas respuestas, pero que hasta el momento no hemos encontrado respuestas que nos permitan pensar, por ejemplo, o imaginar una visión postcapitalista o más allá del neoliberalismo imperante actualmente en la sociedad global. A modo de inventario, solamente las voy a nombrar porque en otras presentaciones, probablemente dentro de este mismo congreso, ustedes las han visto y las dejo solamente para que queden como referentes en la mesa de trabajo. ¿Cuáles son las principales tecnologías disruptivas que hoy día están modificando nuestro comportamiento humano? ¿Y cuál es la tecnología que está siendo predominante y por qué? El manejo masivo de datos. Los datos hoy día de manera inteligente permiten un rápido procesamiento y una forma exponencialmente dramática de manejar la vida humana a través de lo que Deleuze llamó la sociedad del control. La tecnología ha sido capaz de administrar una cantidad insospechada hace 2 décadas atrás de información que está cambiando las relaciones entre los hombres y las organizaciones. La biología sintética, la ingeniería de tejidos, los laboratorios de sistemas complejos, toda esta tecnología relacionada con otras tecnologías que permiten imitar órganos, funciones biológicas, reemplazo de órganos humanos, eh, mejoras en la motricidad a través de la robotización. Esta interacción entre distintas tecnologías va a cambiar la expectativa de vida, por ejemplo, en las próximas décadas. La robotización vinculada con la microminiaturización, la reproducción artificial del movimiento, a través de sistemas automatizados, los robots, los androids o cyborgs, están reemplazando muchas funciones humanas. La nanotecnología o la microminiaturización tecnológica podrá cambiar las posibilidades de la ciencia médica, por ejemplo, reemplazar funciones neurológicas, intervenir en el ADN, limpiar los vasos sanguíneos, una serie de acciones que están impactando en la vida futura. El procesamiento natural del lenguaje, ustedes ven que han mejorado muchísimo los traductores, hoy día hay inteligencia artificial que permite traducir simultáneamente en distintos idiomas. Bueno, ya lo dije, la telemedicina, la telesalud, la informática médica, la odontología digital, la realidad aumentada que permite invadir este metaverso que está configurando una nueva forma de interacción humana en donde se reproduce la realidad en realidades aparentes. Yo diría la metagea, es decir, ir más allá del mundo real a través de un mundo 3D donde existen espacios virtuales disponibles para trabajar, reunirse, jugar, socializar, hacer negocios, mercado electrónico, simular la realidad, etc. Si a esto agregamos el Internet de las cosas, el Internet de las personas, las ciudades inteligentes, los vehículos autónomos, el blockchain, este mercado digital, la impresión 3D y 4D que nos va a permitir los que tengamos acceso a la tecnología, y aquí hay una nueva tensión social, cómo garantizamos el acceso democrático a la tecnología básica que nos permita, por ejemplo, en el hogar, construir artefactos, alimentos, etc. La domótica, que es la inteligencia aplicada a la vida cotidiana en nuestros hogares, la seguridad de las cosas, etc. Sin embargo, hemos visto en los últimos tiempos una tendencia a la predominante tecnología de la inteligencia artificial que logra interactuar con todas estas otras que he nombrado y está provocando una nueva forma de ser inteligentes de los seres humanos. Entonces, las máquinas
están siendo capaces, a través de una inteligencia artificial, de reemplazar procesos inteligentes humanos, potenciarlos y en el futuro yo creo cada vez más vincularse con la inteligencia biológica. Procesos de mediación tecnológica a través de máquinas automatizadas, inteligentes, que resuelven problemas de manera mucho más eficaz que nosotros mismos, los seres humanos que las creamos. Desde la teoría clásica de la inteligencia artificial, se agrupan tres grandes tipos de sistemas de inteligencia artificial. Sistemas que piensan como los seres humanos, es decir, que automatizan actividades, toma de decisiones, solución de problemas y formas de aprendizaje eh, que los seres humanos antes hacían de manera menos eficaz, como decía Cofiñón en la década del 60, un cibernético precursor de estos procesos, y que, por ejemplo, las redes neuronales artificiales han ido optimizando cada vez más. Sistemas que actúan como humanos, los robots, ya los nombré, los cyborgs, los androids, que permiten que se realicen tareas de manera cada vez más similares a lo que los seres humanos hacemos. Esto va a provocar disrupción laboral, de hecho ya lo está provocando. Y sistemas que piensan racionalmente, es decir, que tratan de imitar el pensamiento lógico y racional del ser humano. Entonces, hay sistemas hoy día que perciben, que razonan y que actúan. Las emociones, por ejemplo, un tema desafiante en la inteligencia artificial que hoy día está siendo trabajado rápidamente. Ahí tienen ustedes una referencia de Russell y Norvin que hablaban ya en el año 2009 sobre estos temas. Entonces, hoy día no tengo tiempo para explicar la diversidad de posibles aplicaciones dentro de esta emergencia de distintas tecnologías de inteligencia artificial. Ahí ustedes tienen un directorio de aplicaciones de inteligencia artificial donde ustedes pueden explorar muchas aplicaciones, AI Finding, en donde hay apps que permiten manejar recursos lingüísticos, gramaticales, matemáticos, videos, presentaciones y una serie de aplicaciones que permiten incluso llevar en forma inteligente el seguimiento de procesos de trabajo colaborativo en línea, lo que llaman Intelligent Recap, esto de tener resúmenes de reuniones en línea que sean inteligentes, que nos permitan traducción simultánea a 40 idiomas, por ejemplo. Podemos estar vinculados hoy día, podríamos hacer una clase en la universidad, por ejemplo, con colegas de otras universidades y de otras latitudes y estudiantes para colaborar y ellos estar traduciendo en japonés, en chino, en inglés, en francés, en alemán y nosotros hablando y compartiendo recursos didácticos en español. Y todo eso en simultáneo y quedando un registro, además, incluso para las personas que no pudieron asistir y que podrán posteriormente revisar. Entonces, todo el tema de cómo la inteligencia artificial hace más eficiente lo que los seres humanos nos demoraríamos mucho en poder resolver, hoy día es un síntoma muy potente de esta transición cultural que nos lleva hacia la sociedad cibernética, hacia la cibernetización, es decir, hacia la acción de control, dirección en la toma de decisiones a través de el complemento entre la inteligencia artificial y la inteligencia biológica. Ya hablaremos sobre eso respecto al modelo que plantea Kurzweil. Entonces, las categorías de la transición cultural disruptiva son tridimensionales. En la modernidad éramos bidimensionales, tiempo y espacio. Hoy día agregamos la virtualidad, el ciberespacio, el metaverso. Y por lo tanto, si estamos en el ciberespacio, tenemos identidad tridimensional. Si rechazamos estas posibilidades por reacción, por temor o porque no conocemos suficientemente las tecnologías, no estamos teniendo esa identidad. Hoy día en la tridimensionalidad, el hombre se mueve en el mundo de los objetos, de las cosas y también en el mundo de la virtualidad. Y por lo tanto necesitamos nuevos modelos de referencia para poder repensarnos. Y nosotros les proponemos nuevos paradigmas educativos que enfocan este problema de distintos ángulos, ante el imperativo de la necesidad
de repensarnos para una visión disruptiva de la educación. Pero no es la educación del futuro, es la educación que tenemos que implementar desde hoy para el futuro. Y esto tiene desafíos curriculares, pedagógicos, metodológicos, didácticos, evaluativos. Necesitamos nuevos perfiles de formación inicial docente para que las generaciones de profesores que estamos formando hoy día estén acorde con las demandas y las nuevas necesidades de las nuevas generaciones de estudiantes que hoy día están cada vez más cibernetizados. Primero, un modelo de referencia cultural. Hoy día los seres humanos estamos remitidos a la singularidad cultural del grupo humano al que pertenecemos, pero a su vez, a través de la virtualidad, tenemos acceso a la cultura a escala humana, la aldea global que hablaba McLuhan. Entonces requerimos de nuevos procesos que permitan incorporar en la lógica de la educación la transculturación, el intercambio cultural entre distintos grupos humanos singulares, la aculturación, que es la pérdida de los elementos de identidad auténtica de cada grupo humano, y la endoculturación, es decir, cómo nosotros nos vinculamos con nuestras raíces. Para eso se requiere satisfacer nuevas necesidades, ya hablaremos de eso. También requerimos un modelo epistemológico de referencia. Aquí tenemos un drama. La gran mayoría de quienes usan tecnología, incluyendo los jóvenes, los millennials, la generación Z, aún continúan, y lo voy a decir de manera drástica, siendo oportunistas tecnológicos. La mayoría de nosotros somos oportunistas tecnológicos. Y peor aún, somos ineficientes. Utilizamos tan solo un 30% de la capacidad instalada disponible. Hay un 70% de los recursos, pensemos en educación, didácticos disponibles para resolver problemas matemáticos, para la geometría, para el dibujo, la arquitectura, la ciencia, por nombrar algunas, que están ociosos, no los usamos. Entonces, aquí hay un tema que hay que romper una frontera epistemológica entre la administración de información y la gestión del conocimiento. En general, nosotros somos administradores de información. Accedemos a fuentes de información, lo cual no es trivial, seleccionamos lo relevante para nuestro propósito y la reprocesamos, la representamos de una manera distinta. Los estudiantes harán un informe, nosotros incorporaremos información en nuestro marco de referencias teóricas o estudios de estado del arte, etc. Pero cuando rompemos en pedagogía la frontera epistemológica entre administrar información y gestionar conocimiento, cuando somos capaces de instalar contextos de aprendizaje donde lo que se aprende constituye un acto creativo de representación de procesos teóricos o prácticos que a través de la mediación de alguna expresión del lenguaje adquieren la capacidad de ser transferidos a otros. Sin transferencia no hay conocimiento. Hay meditación, poesía, pero no necesariamente conocimiento. El lenguaje, entendido epistemológicamente, es cualquier representación abstracta de la realidad. La lengua materna, las matemáticas, la geometría, la música, el lenguaje de señas, el lenguaje corporal, el arte es una forma de lenguaje. Cuando nosotros ponemos a nuestros estudiantes en la condición de representar lo que ellos aprenden a través de alguna expresión del lenguaje, incluso una pintura, por ejemplo, es conocimiento, porque hay conceptos, hay ideas, hay representaciones. Y si eso se hace transferible, ese conocimiento se transforma en un acto de gestión del conocimiento, en donde el capital intelectual, que es individual, se transforma en capital social, que es colectivo. Y en eso las tecnologías ayudan. Las tecnologías no gestionan conocimiento. Somos los seres humanos los que somos capaces, a través de nuestra inteligencia biológica, de nuestro cerebro, que tiene el potencial neurológico, y de nuestra mente, que tiene la capacidad de reflexión y de transferencia de ese conocimiento. Otro modelo es el modelo social. En esto de la tridimensionalidad, vivimos en el espacio objetivo de las categorías temporoespaciales y tenemos que transitar a través de nuestro conocimiento de manera dinámica por esta frontera epistemológica para que
el ambiente del ciberespacio, que es la categoría virtual, estas redes sociales que tienen todo este potencial comunicacional, se transformen en redes de contactos, que son como la etapa primaria, le asignemos contenidos, usos y fines para que se transformen en redes de colaboración, que es donde compartimos intereses comunes y mantenemos un vínculo y todos aportamos a través de la gestión del conocimiento. Y cuando estas redes de colaboración permanecen, porque los intereses comunes están más allá del tiempo coyuntural, se transforman en redes de confianza y por lo tanto funcionan a través del tiempo. Y cuando esto ya es capaz de impactar en el ciberespacio, porque los contenidos, los usos y los fines son de interés común, se transforman en redes expansivas. Y ahí está el éxito del mundo virtual como un modelo social en que la educación debería ser capaz de usarlo inteligentemente. Tenemos que romper los límites de tiempo y espacio del aula tradicional e invadir el ciberespacio con la pedagogía. Otro modelo es el de necesidades. Quiero rescatar la validez del modelo de Maslow. De hecho, la pirámide que nosotros proponemos es una pirámide invertida al lado de las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestima y de autorrealización planteadas por Maslow. Pero también en esta pirámide invertida, el sujeto como agente cultural y social requiere de esta identidad tridimensional, requiere desarrollar habilidades para el siglo XXI, que no necesariamente están instaladas suficientemente en los sistemas educativos. En la cultura local, en la singularidad del grupo humano, se requiere estos procesos que hacía mención. No tengo tiempo de desarrollarlos en detalle, pero sí necesitamos identificar necesidades de la cultura escala que demandan nuevas capacidades. Por ejemplo, para seleccionar lo relevante. ¿Qué es lo de la cultura global que nos impacta positivamente? Por ejemplo, la ciencia, el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, el arte, son patrimonios culturales que pertenecen a la humanidad. El tema es cómo creamos las condiciones para que estas necesidades se satisfagan y se democratice el acceso al conocimiento. El mejor ejemplo son las publicaciones científicas que cobran, por ejemplo. ¿Cómo hacemos que eso se masifique y se haga una apertura? Hay todo un proceso respecto de romper con estas ataduras. Estas necesidades las van a tener que resolver los estados. Tendrán que haber políticas públicas que garanticen el acceso básico a la tecnología, tanto para la salud, la educación y las funciones sociales y administrativas fundamentales del ser humano para vivir en sociedad. Y también tenemos un modelo pedagógico, en donde, usando toda esta concepción del ciberespacio como la expresión de esta tridimensionalidad vinculada con el mundo real y el mundo del tiempo, el espacio y el ciberespacio, tenemos que vincular el currículum situado que está remitido a esta aula temporal y espacial a un currículum distribuido, en donde lo más importante es que el profesor ya no está en una relación vertical y el estudiante aprende lo que el profesor está dispuesto o capacitado para enseñar, sino que ambos están complicados, son cómplices en el conocimiento. Y la información, lo conocido, la administración de información, es el punto de partida del aprendizaje. Pero lo más importante es romper lo conocido para invadir lo por conocer. Y para eso la gestión del conocimiento es la forma de vincular este capital intelectual individual con la construcción de un capital social. Y para eso necesitamos un currículum distribuido. Y si ustedes se fijan en este modelo, ambos interactúan. Nadie está diciendo aquí que la escuela o la universidad se termina. Sigue, la socialización es imprescindible. El vínculo con la realidad, con la naturaleza, el romper el aula tradicional, pero también invadir el ciberespacio y las redes sociales, dándole contenido y usos y fines pedagógicos. Respecto de nuevos paradigmas, solamente para que ustedes los tomen en consideración, probablemente ustedes los conocen, solamente para ponerlos en la mesa de trabajo. 4 referentes notables. Por un lado, el paradigma de la ecología de sistemas ambientes de Bronfenbrenner, que establece
una relación entre el macro, exo, meso y microsistema, y por lo tanto cómo el individuo que aprende está vinculado con la familia, la escuela y la comunidad, la sociedad y la cultura. Y esto provoca interacción dinámica. Por ejemplo, para quienes investigamos en educación, no podemos seguir investigando haciendo diagnósticos sobre lo que pasa solamente en el aula. Hoy día tenemos que incorporar nociones de la epistemología de la complejidad, por ejemplo, y ver todos los factores de los distintos niveles del análisis de las realidades macro, exo, meso y microsistémicas y cómo interactúan influyendo en los procesos de enseñar y aprender. El ejemplo más rápido que puedo dar es el de mi especialidad, las tecnologías en educación. Si vamos a investigar, tenemos que incorporar la variable de los proveedores de tecnología, los proveedores de conectividad, los desarrolladores de software educativo, la actualización de las tecnologías, la obsolescencia en el fondo, rápida de las tecnologías, una serie de variables que antes no se consideraban. No nos basta con preguntarnos qué sucede en el aula. Hay que preguntarse qué sucede en el aula y en el entorno que influye en el aula. Y Bronfenbrenner plantea también la ecología de sistemas ambientes. Si lo vinculamos con Bertalanffy y los sistemas abiertos, bueno, hay toda una dinámica entre la entropía, la homeostasis y los procesos de búsqueda de equilibrio, en este caso en la forma como se enseña y se aprende, en estos nuevos contextos complejos. Siemens y Downs desarrollan el conectivismo. Es incorporar las redes como un elemento gravitante en las relaciones de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, la modalidad B-Learning, que combina lo presencial con lo virtual, es un elemento fundamental para prefigurar el paradigma de hoy para el futuro. Y por lo tanto tenemos que darle herramientas a las nuevas generaciones de profesores para que sean capaces no solo de tener una cultura informática básica de manejo de herramientas de aplicación, como Word, Excel y esas cosas. Hoy día eso ya está obsoleto. Necesitamos capacidades intelectuales, de liderazgo, de gestión del conocimiento, de integración de tecnologías con las dinámicas del aula y de la didáctica, eh, eh, tanto en lo virtual como en lo presencial. Por ejemplo, no tengo tiempo de analizar en detalle, pero en la construcción colaborativa de la didáctica es vital. En la pedagogía tradicional, el profesor construye la didáctica antes del proceso de aprender. En estos ambientes, la construcción de la didáctica la hacen los estudiantes como una forma de aprendizaje. Cambia totalmente. Y por lo tanto también cambia la forma de evaluar. Lo veremos también en la inteligencia artificial. Eh, Hoy día eh, un estudiante puede copiar con inteligencia artificial un examen y el sistema le va a resolver el examen. No tiene sentido seguir evaluando de la forma tradicional. Hay que evaluar desde las nuevas capacidades intelectuales de creatividad, autorregulación, autonomía de aprendizaje, generación de proyectos, solución de problemas, otras formas de evaluar y de construir la didáctica, por lo tanto, otras formas de aprender. Prensky, que es conocido por su enunciado acerca de la interacción entre las tecnologías y los inmigrantes digitales y los nativos digitales, bueno, él se arrepintió después, por si acaso. Los nativos digitales consideró que era una anticipación, todavía no existían, están en desarrollo. Todavía somos oportunistas tecnológicos. Pero sin embargo, Prensky desarrolla un modelo pedagógico de la coasociación. Él dice que ya no es posible seguir enseñando de la manera tradicional. Se requieren nuevas formas de definición de cómo se organizan equipos colaborativos, cómo se establecen las reflexiones sobre las experiencias y cómo la mensajería simultánea y las redes sociales pueden ayudar a procesos de generación de aprendizaje basado en proyectos, en solución de problemas, en contraste de ideas, en toma de decisiones, en debates abiertos, en la puesta en práctica de estos aprendizajes, en autoevaluación y coevaluación, para lograr aprendizaje significativo. Acuérdense que aprendizaje significativo no significa lo útil para la vida solamente. Significa que modifique interiormente el yo de quien aprende, cuando aprende. Y eso no es solamente individual, es social, principalmente. Y ahí las tecnologías ayudan. Y por último, es bueno que consideren
las visiones prospectivas de Kurzweil desde su paradigma de la singularidad, donde él se ha encargado de visualizar la relación entre la inteligencia biológica y la inteligencia artificial, y cómo esto está provocando un desarrollo exponencial del conocimiento. Y por lo tanto, el ritmo de desarrollo del conocimiento a través de la ley de rendimiento acelerado es tan vertiginoso que las categorías que usamos en la modernidad desde la fragmentación del conocimiento no nos sirven. Tenemos que incorporar otras nociones complejas del estudio y del conocimiento generado a través de redes sociales. Ya el problema del conocimiento y del aprendizaje no es individual. Entonces, la inteligencia humana se potencia con la inteligencia artificial. No hay que verlo como un reto excluyente, sino que complementario. Entonces, ante una realidad de este nivel de complejidad globalizada e intercultural, la pregunta que prevalece: ¿es posible continuar enseñando y aprendiendo solamente desde un currículum situado? Los síntomas que ha habido después de... Estamos todavía en la pandemia, pero hay como una sensación de pospandemia, que tenemos que volver preeminentemente a la presencialidad, renegando de la virtualidad, como que la emergencia fue tan brutal que los estudiantes no aprendieron suficientemente lo que tenían que aprender. Probablemente no socializaron y no aprendieron lo suficiente porque tanto los estudiantes, las familias como los profesores no estábamos suficientemente preparados. Pero tenemos una demanda urgente: formar las nuevas generaciones y los que estamos más viejos aprender. Y por lo tanto, asumir esta demanda de una educación disruptiva que epistemológicamente nos exige no quedarnos en la fragmentación del conocimiento moderno, sino que ir hacia una integración de los saberes y a una comprensión compleja de la realidad. No podemos seguir quedándonos en que la prioridad es la producción de bienes y servicios, y para eso nos educamos. Sin duda que eso es una primera necesidad social y cultural, pero necesitamos formar ciudadanos y gestores de conocimiento. No podemos seguir renegando de la educación cívica, de la historia, de la filosofía, pero también de las nuevas habilidades para el siglo XXI que tenemos que desarrollar en, en nuestras nuevas generaciones de profesores y en nuestros estudiantes. Tenemos que superar este oportunismo tecnológico. Tenemos que habitar los espacios artificiales creados por el hombre, asignándole estos contenidos usos y fines que sean notables para la pedagogía, para la educación y para el conocimiento. Hay que entender que las tecnologías son una oportunidad y no una amenaza. En una década más nadie se va a preguntar si hay que llevar o no celulares, menos yo creo, antes, a las aulas. El tema es cómo las vamos a usar. Entonces las tecnologías son antropológicas. Stigler, un pensador de las tecnologías, plantea: son creadas por el hombre, pero para darle identidad al hombre. No era lo mismo en los tiempos antropológicos arcaicos un hombre que se desarrollaba en la estepa cuaternaria y construía hachas de nazca y lanzas para cazar, que uno que estaba en la costa y construía arpones y, y flechas de pesca. Hoy día es lo mismo. La tecnología cibernética es parte de nuestra inteligencia, es una proyección de nuestra inteligencia. Tenemos que aprender no a convivir con ella, sino que a darle un sentido humano, hay que darle un sentido ético, hay que darle un sentido pedagógico y un sentido epistemológico. Entonces, el aprendizaje dependiente de la pedagogía clásica hay que transformarlo en un aprendizaje autónomo, divergente, creativo, social, colaborativo, autorregulado. Desde un currículum racionalista situado, academicista, a un currículum cibernético distribuido, basado en proyectos, en colaboración. El desafío de la educación hoy día es mixto, una educación en donde se complemente lo presencial con lo virtual. Desde este contexto de irrupción tecnológica, tenemos el imperativo de repensarnos, de asumir la necesidad de nuevos paradigmas educativos para un nuevo tipo de humanidad, de sociedad y de cultura que estamos creando.
Como no tengo más tiempo, les pongo a disposición a través de los organizadores de una serie de documentos, publicaciones que tenemos respecto a estos temas, manuales relacionados con educación a distancia en línea, educación híbrida, oportunidades, dificultades, desafíos, capítulos de libros y libros relacionados con currículum cibernético y gestión del conocimiento, por ejemplo, que escribí con mi señora, aproximación a la epistemología que tiene que ver con estos temas, cómo profundizar el uso de las tecnologías, etcétera. Quedo a disposición de ustedes, les agradezco su paciencia para preguntas o comentarios o para una comunicación en el futuro para poder compartir estos referentes. Un abrazo, muchísimas gracias.